¿Constantemente te da miedo enfermar? Ese es el tema de hoy y que además es sumamente actual. Dentro del cuadro del trastorno de ansiedad, una forma en que este se presenta implica tener un temor irracional y excesivo por contraer una enfermedad. ¿Les ha pasado? ¿Lo han escuchado comúnmente en este último tiempo? Sucede incluso cuando no traes síntomas o cuando tus síntomas son menores o las sensaciones corporales normales las percibes como amenazantes y como signo de que algo muy grave pudiera estarte pasando y tú no lo sabes. Ese es un temor. Pensar que no te vas a dar cuenta que puedes tener algo grave y o que ya lo tienes. Esta ansiedad desproporcionada ocasiona un fuerte malestar y puede llegar a bloquear la vida de un individuo. ¿No te has dado cuenta que últimamente, a raíz de todo lo que hemos estado viviendo en esta pandemia, se ha incrementado las veces en que tú revisas cómo estás sintiendo tu cuerpo, si no tienes algún malestar, si a lo mejor te duele la garganta? ¿No te has dado cuenta que ha incrementado toda esta sensación corporal de estar totalmente atento a tus sensaciones, aun y con que no haya necesidad? Acuérdense que esa es como la palabra clave que no podemos olvidar para no confundirnos, porque nunca todos los síntomas son de trastorno de ansiedad. Pero en este caso específicamente, el miedo es irracional. No hay algo que realmente esté sucediendo que te indique que hay un problema real. Y sobre todo, que sea, además de real, grave. Lo que quiere decir es que este asalto de temor llega de repente, en momentos de estrés, cuando tú estás incluso sin pensarlo. Puede incluso presentarse a largo plazo, que todo el tiempo, durante una gran cantidad de tiempo, tú estés al pendiente de cada sensación, síntoma, rasguño, puntito, cosa y de verdad que ni siquiera puedes imaginar que sea un problema de salud y tú lo veas como algo que pudiese ser, y como te dije, que además en tu mente rotundamente crees que puede ser grave. Con esto no quiero decirte que no hay que estar atento a nuestro cuerpo. Es una forma de amor a nosotros mismos, ese autocuidado. Tampoco quiero decirte que en los momentos en que esto sea necesario, es justo y necesario, nuevamente usando esta palabra, acudir al médico. No me refiero a nada de eso, no confundas. Se trata de el temor no justificado a que algo grave pueda pasarte y que eso te haga estar constantemente en un chequeo no necesario. Y aquí usamos otra palabra clave que es escaneo y revisión constante. ¿Qué quiere decir? La persona está todo el tiempo revisando sus sensaciones corporales y hace una especie de escaneo en todo su cuerpo buscando signos, síntomas o señales de alarmas hasta que, ¿qué crees? Encuentra algo que no necesariamente es grave, que ni siquiera es un síntoma, pero como la persona lo encontró y tiene este temor irracional, se ancla obsesivamente y lo empieza a supervisar exhaustivamente hasta terminar muchas de las veces en alguna clínica u hospital haciendo una revisión, la cual en la mayor parte de los casos no pasa de que solamente le digan
no hay nada que hemos encontrado. Recuerdo que en una de las charlas que tuve esta semana, hablando precisamente de la ansiedad de la salud, estaba con nosotros una chica que es médico y decía que en las urgencias ellos últimamente estaban recibiendo muchas personas con dificultades respiratorias y una sensación inminente de ansiedad, pero que ellos al revisarlos se daban cuenta que esa sensación le estaba provocando la ansiedad o el miedo a enfermarse, puesto que sus parámetros eran normales, pero estaban teniendo toda la reacción física de una sensación de sofoco. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que nos da pistas de lo que podemos estar viviendo, llamado ansiedad por la salud. ¿Cómo empieza este ciclo angustioso? Esta es una de las maneras que vemos cómo puede estar iniciando. La persona ve o escucha a alguien con algún padecimiento en el que se refleja de forma imaginaria y asocia algún malestar propio de menor importancia a la cadena de síntomas que oyó o escuchó asociados a problemas crónicos. A ver, déjame te lo explico un poco más. Imagínate que tú estás con una amiga y tu amiga te platica que su vecina se enfermó gravemente y empieza a platicarte lo que su vecina le dijo que sentía. Cuando tú tienes tendencia a tener ansiedad por la salud, oyes los síntomas y en ese momento entra una señal de alarma que se guarda y en ese mismo momento o posteriormente empiezas a hacer como ese escaneo del que les hablaba ahorita y empiezas a decir, a mí también como que me duele y yo también como que he sentido lo mismo. ¿No será que yo también pueda sentir o tener eso que dice mi amiga que tiene su vecina? Y entonces ahí, como les comenté, con este ejercicio de imaginación mal enfocado que se está despertando, que se está generando a raíz de este tema, la persona desata toda su fantasía, su imaginería, hasta visualizarse en su propio desenlace fatal. Acto seguido empieza el ciclo angustioso. ¿Y qué sucede? Entonces la persona empieza a hacer revisiones, quizás se va a checar al médico o quizás empieza a estar más angustiado y a buscar más síntomas. La otra forma en que también he visto que esto sucede, este ciclo angustioso, es la persona no revisa sus sensaciones corporales constantemente, no ve o escucha a alguna persona, pero más bien ha tenido la oportunidad de acompañar a alguien cercano por una delicada situación de salud. Y a partir de ese evento que ha sido o ha quedado traumático, examina todas las posibilidades, todas, de enfermarse algún día, en algún momento, y empieza un estilo de pensamiento en el que navega por todas las opciones y su frase típica sería: ¿y si me enfermo de X cosa alguna vez? Y pues bueno, imagínate si pensaras todas las posibilidades de las que pudieras enfermarte algún día, la angustia constante en el que la persona está. Y muchas veces en estos casos lo que he visto es que la persona anteriormente ni siquiera tenía una idea imaginaria de referencia hacia el miedo a la salud, sino que se le detonó de manera muy abrupta a partir de esa experiencia. ¿Qué sucede cuando esto ya está presente en tu vida y estás teniendo ansiedad por la salud? Hay dos formas típicas en que se afronta. O una de dos.
o se inicia un ciclo de revisiones que mitigan temporalmente el malestar o evitan la atención médica o en algunos casos también psicológica. Estas son las dos formas típicas que he encontrado cuando hay ansiedad por la salud. He conocido casos y siempre lo comparto cuando estoy en terapia o estoy dando alguna clase, que he conocido casos en los que antes de llegar a una consulta psicológica pasaron por infinidad de revisiones, médicos, estudios, hospitales de forma innecesaria, y además de la inversión en tiempo, además de la inversión emocional que esto implica, una inversión económica estratosférica en muchos casos, puesto que se tranquilizan por un par de días al saber que la revisión salió bien, pero no pasan muchas veces más que un par de semanas cuando nuevamente empieza el ciclo angustioso de revisión, aún y con que todo haya salido perfecto y con que los médicos le hayan dicho que no hay ningún problema evidente. Ni los médicos, ni los exámenes, ni los resultados. Alguna vez me tocó escuchar a un médico que le decía a alguien, bueno, ¿quiere que le diga que tiene algo para que se tranquilice? Y fue una cosa que consideré en su momento hasta un poco acertada, porque en ese momento la persona está tan fuera de lugar, está tan temerosa, está tan ansiosa, que muchas veces el ubicarse de forma tan abrupta puede en algunos casos funcionar. No digo que en todos, pero en ese momento el médico, incluso en su desesperación, la respuesta fue: dígame si quiere que le diga que tiene algo. Nuestra mente deja de ser objetiva cuando tiene miedo. Nuestra mente construye muchos falsos escenarios, pero son tan reales para la persona que lo está viviendo que ¿cómo sería posible convencerlos que no son verdaderos? ¿Y qué sucede? Que en alguno de esos escenarios o en todos deambula de un lado a otro esperando a ver cuál se desarrolla, a ver cuál sucede, pero difícilmente en un estado de ansiedad se toma una decisión determinada que haga que tope la mente y diga: alto, basta. Se busque la ayuda pertinente y se mantenga firme la convicción de, así como tenemos ese pensamiento tan repetitivo en ansiedad, así mismo sea esa postura, actitud tan firme, también forjada por un pensamiento repetitivo, pero útil, que te diga, que te recuerde, que te reafirme, que te repitas a ti mismo: alto, voy a salir de este cuadro de ansiedad. No es fácil, lleva tiempo, pero siempre se puede lograr. Se debe llevar un proceso, eso es seguro, conlleva un proceso de trabajo personal, pero una vez que se hace, es totalmente efectivo lograr salir de ese estado. ¿Qué pasa también con la gente que en lugar de revisarse constantemente evita la revisión? Estas personas a veces incluso se exponen a un estilo de vida de riesgo moderado y que los hace estar en una constante forma de exponerse al riesgo y evitar aquello que le permite estar en un lugar de mayor seguridad o bienestar.
Esta también es otra opción, como les decía ahorita, aún y con que esa tendría otro abordaje que me gustaría contárselos en otro podcast, pero que por lo menos hoy nos quede la idea clara. La mayoría de las personas que tienen ansiedad puede ser que hagan revisiones constantes para mitigar la angustia, pero también muchas personas evitan e incluso se exponen a situaciones de riesgo porque de alguna manera esto nos habla de una depresión subclínica. ¿Qué quiere decir? Que a veces han perdido ese sentido existencial y es una forma de manifestar que algo no está bien. Cualquiera de estas dos formas de respuesta que tú estés teniendo o que conozcas a alguien que la esté teniendo, es necesario poner atención, es necesario hablarlo y buscar la ayuda profesional adecuada, porque como siempre se los he comentado, todos tenemos una opción, todos tenemos siempre una forma nueva en que podemos integrar para vivir de una manera más plena, con más bienestar, pero a veces pareciera ser que el mundo se nos cierra y no vemos más allá de nuestras propias posibilidades, y siempre hay algo que podemos hacer para edificar para nosotros y para los que amamos y los que están cerca nuestro una vida más plena. Espero que esta información sea, como siempre, de utilidad y que puedas sobre todo ponerla en práctica. Y si ya viste que alguno de estos síntomas te está sucediendo, por favor, acude a tu médico de cabecera y toma terapia para que no tengas sufrimiento innecesario. Gracias y nos vemos pronto.